Vamos a la lectura de la palabra del Señor. Busque el Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Dice Juan, capítulo 1, verso 35, dice que el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron: «Rabí», que traducido es maestro, «¿dónde moras?». Les dijo: «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Mirándole, Jesús dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. Querido Dios, una vez más compartimos este tiempo, esta palabra. Te ruego que tú nos des la capacidad, la sabiduría, la revelación para poder entender la enseñanza de este día, Señor. Gracias porque en tu nombre participamos de esta palabra, de esta enseñanza, y te rogamos que tú estés trayendo sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, la certeza, la convicción de que esta palabra, Señor, modificará nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos muchas, pero muchas gracias. Amén y amén. Creo que en esta porción que leímos nos vamos a encontrar con, podemos decir, 4 personajes que a su manera nos están o nos van a dejar en este día, nos van a dejar una enseñanza. Creo que lo primero que merece mencionar o merece ser o rescatar de este pasaje es la actitud de Juan, ¿sí? Juan estaba bautizando. Este Juan que habla es Juan el Bautista, el que está haciendo mención o referencia. Y Juan el Bautista estaba en lo mejor de su ministerio, bautizando gente. Mucha gente se iba, se arrepentía, era bautizado. Y Juan estaba allí trabajando, haciendo lo que fue llamado a hacer. Y sabe, yo lo que puedo ver es que él tenía en claro lo que hacía y para quién lo hacía. Cuando el propósito es claro, ¿sí? Cuando tenemos un propósito claro, la ejecución también lo será. O sea que vale decir que cuando sabemos lo que tenemos que hacer o qué hacer, el resultado de lo que hacemos corre ya por nuestra cuenta, ¿sí? Cuando usted sabe lo que tiene que hacer, y si usted lo hace mal, ya corre por su cuenta. Y podía ver que en el versículo 36, Juan dice: «Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios». Yo creo que este es un momento clave en la vida de Juan. Él venía hablando, enseñando acerca de que Jesús vendría pronto. Y él no se declaraba la figura o el centro de atención de todo el trabajo de él. Entonces en un momento él ve a Jesús y dice: «He aquí, mirad, ese es Jesús del que yo les hablaba». Y digo esta parte, o me gustaría resaltar, porque Juan sabía que cuando él decía estas palabras, ¿qué iba a pasar? Sus discípulos se irían con Jesús.
Cuando él mencionaba estas palabras, decir, ese o por causa de ese es que yo estuve trabajando. Yo les estuve hablando. Este es Jesús. Y Juan sabía que cuando eso sucedía, sus discípulos lo dejarían e irían allí siguiendo a Jesús. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es esta primera enseñanza que podemos nosotros tener de este pasaje o de este personaje llamado Juan? Yo creo que la enseñanza, nada es nuestro, ¿sí? Nada es nuestro. Tenemos que entender eso, ¿sí? Nada es nuestro. Todo lo que Él es de Él y nosotros solo somos sus administradores, somos sus mayordomos. Y un día nosotros tenemos que rendir cuenta de todo lo que Él pone en nuestras manos, ¿sí? Un día Dios te pedirá cuenta. Un día Dios te va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que yo puse allí en tus manos? ¿Sabe? En un momento cuando Jesús estaba terminando su ministerio, y allí en el mismo Juan en los capítulos 15 y capítulo 17, encontramos a un Jesús como rindiendo cuenta de todo su esfuerzo, su trabajo. Y allí por el capítulo 15, Jesús dijo, Padre, la hora ha llegado. He terminado, he acabado la obra que me diste que hiciese. Allí vemos como Jesús hablando acerca del Padre. Él estaba dando cuentas de su trabajo, de lo que Él vino a hacer. Estamos hablando de Jesús. Pero Él dio allí cuenta de su trabajo. Él dijo, Señor, oh Padre, lo que me mandaste a hacer yo lo hice. ¿Y cuántas cosas tuvo que sufrir, padecer Jesús? Pero en ningún momento yo puedo leer en las Escrituras que Jesús se quejó. En ningún momento veo que Jesús retrocedió. Queda solamente esa situación en Getsemaní donde le dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Y eso demuestra la humanidad de Él. Eso demuestra que Él sufrió y padeció de verdad. Porque muchos pueden decir, pero era Jesús, el Hijo de Dios. La Biblia dice que Él se hizo hombre y padeció y sufrió como nosotros. Luego vemos allí, en este capítulo de Juan, también el capítulo 17, y Él allí como dando cuenta, dice, a los que me diste, yo los guardé y solo uno se me perdió, dice. Y Jesús está hablando allí y rindiendo un informe. Y estamos hablando de Jesús. Y Jesús estaba dando un informe acerca de las personas que el Padre había puesto en sus manos. Y yo puedo ver aquí que Jesús tuvo que dar cuenta de la obra que vino a hacer, pero también de las personas. Es que la obra consistía o tenía como objetivo presentar un nuevo gobierno, un gobierno celestial, presentar allí a las personas. ¿Cuál era la obra o el mensaje de Jesús aquí en la tierra? Era rescatar al que se había perdido. Jesús vino con un propósito y es buscar lo que se había perdido. Él vino para rescatar. Y para poder rescatar, tuvo que entregar su vida. Y Él no tuvo reparos. Por eso digo que la cruz fue parte del plan, de un proyecto. La cruz solamente le quedó de paso. Allí ese hueco, esa tumba, tampoco pudo retenerlo, porque le quedó de paso. Nada podrá detenerte. Por eso tus miedos, tus angustias, aún las cosas que tú pierdes, solo te quedan de paso. No es tu vida, es parte de tu vida. Pero tú debes seguir hasta que la obra sea completada. Fíjese que
Jesús pudo cumplir su obra. ¿Qué puedo rescatar en este Juan? ¿Qué es lo que me llama la atención de este Juan? Me llama la atención que Juan no tenía celos. Y esta es la gran palabrita que muchas veces afea o lastima o rompe con la unidad de un proyecto. Y ya no estoy hablando de la iglesia, hablo de un proyecto. Porque esto sucede a veces en las familias, de entre esposa y esposos, entre hijos. Porque papá me parece que tiene preferencia por fulano. O porque el esposo de repente no llega fuera de horario, porque de repente los celos son bien satánicos. Y Juan no tenía celo. Y yo creo que es lo que más le cuesta vencer al ser humano. Ver que el otro está saliendo adelante, ver que el otro prospera, ver que el otro tiene esto. Pero Juan no tenía celos. Ni bien vio a Jesús, ni bien vio a Jesús. Le dijo, ahí está Jesús. Ese es el cual yo les estaba hablando. Él se apocó, él agarró y reconoció que él era solamente un siervo, alguien que servía, alguien que tenía allí un propósito, y él no tenía celos. Podría haber dicho a Jesús, Jesús, llévate tu gente, pero estos dos son míos, yo los conquisté, yo les prediqué, yo los bauticé. Lo primero que puedo ver en este personaje llamado Juan es que Juan no tenía celos. En este versículo 40 que leímos, vamos a encontrarnos con otro personaje. Este personaje llamado Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y lo que puedo resaltar o puedo ver en Andrés es que encontró la verdad, encontró a Jesús y lo primero que hizo, se lo comunicó a su hermano. Él encontró una verdad. Él estaba siendo discípulo de Juan. Ellos predicaban, un día vendrá alguien más poderoso que nosotros. Y un día vendrá ese Jesús. Y en el momento en que esto se hizo realidad, en el momento que ellos entendieron que era Jesús quien estaba, lo primero que hizo, dice la palabra, que fue y le habló a su hermano Simón. Y sabe, por esta actitud de Andrés, ¿qué logró? ¿Qué fue lo que se produjo por esta actitud? Él no fue egoísta, él compartió. ¿Estás compartiendo de lo que sucede en este lugar? ¿Le has estado hablando a tu familia? ¿De que estamos predicando un Cristo vivo, un Cristo real? ¿Que en Él encontramos respuesta? ¿Que en Él encontramos solución? ¿Que Él no solo salva y sana, sino que también está dispuesto a ayudarnos a alcanzar nuestras metas? Y sabe, por la actitud de Andrés, lo primero que sucedió con Simón fue que cambió su identidad. Jesús cambió la identidad de Simón Pedro. Antes era un fracasado. Antes tenía allí una identidad. Y cuando se acercó a Jesús, a causa de Andrés, Simón fue cambiado. Tú ya no te llamarás así, te vas a llamar así. Y eso es lo primero que Dios va a hacer. Cambiar y transformar la vida del que tú traes a este lugar. Deja que el Señor haga. Dios tiene poder para cambiar y para transformar cualquiera sea la persona. Estoy totalmente convencido. Fíjese después lo que cómo Pedro pudo ser usado en forma sobrenatural. Dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Qué
impresionante lo que pasaba con Pedro. ¿Pero por qué Pedro pudo ser usado por Dios? Porque hubo una persona llamada Andrés que fue y se ocupó de traerlo. ¿Sabes cuántos ministerios? ¿Sabes cuántas personas hay allí afuera? Llena de unción, podemos decir, de llamado, que han sido heridos, que han sido lastimados. Y Dios necesita mover su iglesia. Fíjese que no fue Jesús el que fue a buscar a Simón. El que lo trajo fue Andrés. Dios está buscando de esos Andrés que se ocupen de traer sus seres queridos. ¿Quién sabe lo que Dios va a hacer de un familiar que tú desechas? De alguien que tú dices, wow, mire que Pedro era terco. Mire que Pedro tenía su carácter. Pero cuando es confrontado con la verdad, cuando es confrontado con la persona de Jesucristo, cuando el Espíritu Santo obra sobre la vida de la persona, es cambiada, transformada, es mudada. Jesús cambió la identidad de Pedro. Otra cosa, ¿sabe que en 3 lugares nomás pude encontrar que se lo menciona a Andrés? Lo encontramos allí en Juan capítulo 6, versículo 8 y 9, cuando le trajeron a Andrés, al muchacho, con 5 panes y 2 pescaditos. Y Andrés, cuando lo recibe este niño, había muchísima gente allí. Y si Andrés se hubiese movido por la lógica, le diría, no, querido, mira cuánta gente hay acá, que venís con 2 pancitos y 2 pescaditos, que no. Es una cargada lo que vos estás haciendo. Pero Andrés conocía del poder de Dios. Así que Andrés lo llevó y allí se multiplicó. La enseñanza de esto también es que lo pequeñito que ponemos en las manos de Dios, Dios nos suma, Dios multiplica. Lo poquito tuyo puede cambiar y transformar las personas, las vidas allí afuera. Así que todo es bueno, todo es útil, todo sirve en las manos del Señor. Lo segundo, o la tercera, podemos decir, parte que encontramos de Andrés, está en Juan capítulo 12, versículo 22, donde unos griegos buscaban a Jesús. Y fueron y hablaron con Felipe. Y Felipe no se animó a hablar con Jesús. ¿Y qué hizo Felipe? Fue y se lo llevó a Andrés. Y le dijo a Andrés, mira, hay unas personas acá, qué sé yo, unos tipos que quieren hablar con Jesús. Quédate tranquilo, yo sé lo que tengo que hacer. Y Andrés fue y se los presentó a Jesús. ¿Cuál es la enseñanza de este segundo personaje? La enseñanza es que él cumplía su trabajo, que era acercar a las personas allí a Jesús. Ahora, fíjese que Andrés fue uno de los primeros discípulos que siguieron a Jesús. Sin embargo, la Biblia relata que Jesús se juntaba con Jacobo, con Pedro y con Juan. Y Andrés fue uno de los primeros discípulos. Escuchen esto, por favor. Andrés fue uno de los primeros discípulos, vale decir, uno de los más antiguos de los discípulos. Pero Jesús se juntaba con Jacobo, con Pedro y con Juan. Relata la palabra. Dice que tenía afinidad y con ellos subía al monte a orar. Y en ningún pasaje encuentro que Andrés le reclamaba a Jesús diciendo, ¿qué pasó? ¿Me dejaste de lado, Jesús? O tampoco iba sobre su hermano y le decía, ¿qué te pasa, Pedrito? ¿Vos te olvidás que fui yo quien te trajo al Señor? ¿Cómo vos estás ocupando este lugar al lado del maestro? Ese lugar me corresponde a mí. En ningún pasaje Andrés reclamaba nada. Y tenía derecho. Vemos que también allí Andrés había aprendido bien de su maestro Juan. Andrés no tenía celos. ¿Sí? Andrés lo que le interesaba era que la obra se cumpliese.
Y ese debe ser nuestro objetivo. Avanzar, seguir adelante. Mientras que la obra siga creciendo, siga allí avanzando. El personaje número 3 que encontramos aquí es la persona de Jesús. Una figura, tenemos en este relato, una figura de cómo obra el reino de Dios, cómo opera Jesús. Jesús, cuando llama a sus discípulos, no los llama como discípulos. Él los llama diciéndole, sígueme. Jesús los llama, y a todos, si usted presta atención y lee el relato en los evangelios, Jesús siempre les dijo, sígueme. Y pasaron a ser discípulos cuando pasaron un tiempo con Él. Cuando pudieron entender cuál era la visión, cuál era el propósito de Jesús aquí en la tierra. Dice el pasaje en Marcos que los llamó y los tuvo con Él. Pasaron un tiempo con Él. Y esto es un poco lo que enseña la palabra. Primero lo siguieron, luego hizo sus discípulos. Ahora, yo creo que Jesús iba caminando. Imagínese esta escena usted. Jesús iba caminando, mucha gente que lo seguía. Y dice el relato que leímos que 2 personas o 2 discípulos le seguían. Y Jesús dice que se da vuelta. Escuche esto, por favor. Dice que se da vuelta y los enfrenta a los 2 discípulos. Y Jesús sabía quiénes eran. Ahora Jesús hace, para mí, una gran pregunta. Les dice, ¿qué buscáis? ¿Cómo Jesús no va a saber? ¿O por qué Jesús le pregunta, ¿qué buscáis? Si se entiende que eran discípulos. Si eran allí personas que estaban predicando con Juan, ¿por qué Jesús le hace esa pregunta? ¿Qué buscáis? Escuche, por favor. Yo creo que esa pregunta sería bueno que en este día tú te la hicieras. A mí me gustaría que en este día tú te hicieras esa pregunta. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Cuáles son los propósitos o metas que estás buscando? ¿Qué es lo que quieres encontrar en la vida? ¿Para qué tú vives o duras en la vida? ¿Cuál es tu propósito? Si Jesús en este momento te hiciera esa gran pregunta, ¿qué buscas? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué sería lo primero que tú entiendes que te está faltando? ¿Qué es tu primera necesidad? ¿Qué buscas? ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que no tenés? ¿Qué es lo que necesitas? Y cuando Jesús se da vuelta allí, se las hace más fácil a los discípulos. Los enfrenta y lo primero que le pregunta, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Y a mí me parece que esto es fundamental en nuestras vidas. ¿Sabe? Porque muchas personas solo buscan las cosas naturales. Buscan seguridad y vienen a la iglesia o buscan a Dios porque necesitan seguridad y entienden que Dios puede darles una seguridad económica o una seguridad en la salud, una seguridad en la pareja, en fin, tantas cosas que necesitamos como seguridad. Otras personas se acercan porque necesitan objetivos naturales y no está mal. Hay otros que necesitan tener paz. Y se acercan a Dios porque saben que en Dios podemos encontrar paz. Cada uno tiene una diferente necesidad. Y Dios está dispuesto a atender todas estas necesidades. Pero no pasa por Dios.
pasa por ti por saber qué es lo que realmente tú. ¿Por qué vienes a este lugar? ¿Qué es lo que buscas? Y esto no eran cualquier cosa, eran discípulos. Pero muchas veces venimos a este lugar solamente porque es jueves o es domingo. Yo creo que hay algo más en esto. Debes comenzar a darle sentido a tu vida. La Biblia dice a través de David en los Salmos: deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Si tus sueños están en tu corazón, si tus anhelos están en tu corazón, si todo lo que tú tienes como propósito está en tu corazón, Dios mirará tu corazón y allí comenzará a obrar. Pero si tú no sabes dónde ir, si tú no sabes lo que quieres de la vida, si tú caminas solamente y duras en la vida, Dios no podrá bendecirte tú nada. Debes animarte a tener sueños. Debes animarte a pensar en un poco más adelante para que Dios pueda bendecirte. Porque si no, cuando llegue tu mañana te encontrarás con las puertas cerradas. Deja que el Señor te ayude a abrir esas puertas. Deja que el Señor te ayude y te prepare para que tengas un futuro mejor. Involucra a Dios en tus sueños, en tus planes, en tus propósitos. ¿Qué buscas?, le dijo. Sin duda que era evidente de lo que ellos buscaban. Y tenemos un cuarto personaje en esta palabra. ¿Sabe qué creo yo, amado? En este tercer personaje llamado Jesús, yo puedo ver que Jesús siempre va. Jesús siempre está yendo hacia la persona, hacia la necesidad. Jesús no se sentó un día en un lugar y dijo: todos los necesitados, los afligidos, los enfermos, vengan a verme, que yo atiendo de este horario a este horario. No, Jesús caminaba, Jesús salía, iba de pueblo en pueblo. Y cuando todos estaban de fiesta, Él estaba allí en el tanque de Betesda, sanando a los enfermos, dándole oportunidad al afligido. Y este es el trabajo de la iglesia. Este es nuestro trabajo. Si somos sus discípulos, tenemos que hacer aquello que Jesús hacía. Él es nuestro ejemplo. Por eso decimos que vamos a salir. Vamos a salir, porque si Jesús caminaba, si Jesús iba detrás de la necesidad, la iglesia también tiene que hacerlo. Fuimos llamados a eso, a ser provocadores de milagro. ¿Cómo se van a provocar los milagros? Aquí adentro. Allá afuera está la necesidad, amados. Vamos allí a cambiar. Vamos a cambiar el rollo. Vamos a cambiar la mentalidad. Aquí adentro somos imbatibles. La lucha está afuera. Las ovejas están perdidas, están afuera. El cuarto personaje, o los personajes, está en este versículo 38. Ahí en esto dice, estos dos discípulos, ellos le llamaron Rabí. Rabí, que en hebreo significa mi grande y en griego significa maestro. Y fíjense en qué pregunta que le hacen a Jesús. Allí ellos le dicen a Jesús: ¿dónde moras? ¿O dónde vives? Porque Jesús les había preguntado: ¿qué buscáis? Esa fue la pregunta que le hizo Jesús. Y le dijo: ¿qué buscáis? Y los discípulos le dijeron: ¿dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Cuál era la actitud de ellos? ¿Qué pasaba con ellos? Es que yo creo que ellos querían hablar más. Queremos escucharte más. Queremos tener más intimidad. No nos conformamos con seguirte. Ellos buscaban más. ¿Dónde vives? Danos la dirección donde podemos encontrarte. Eso es lo que buscamos. Tú me preguntaste, ¿qué es lo que busco? Y ellos le dijeron: eso es lo que busco. Busco de tu presencia. Busco ver dónde tú moras, dónde estás. ¿Dónde estás? ¿Dónde tú vives?
¿Dónde puedo hablar contigo? ¿Dónde puedo tener intimidad? Eso era lo que los discípulos buscaban. El verdadero discípulo no se conforma con tan solo: esto es lo que hay para hacer, hagámoslo. El verdadero discípulo busca tener más intimidad. ¿Dónde moras? Allí yo quiero estar. Ahora escuche por favor esta palabra. Cuando Jesús le dijo que buscáis, la respuesta es de ellos: a ti te buscamos, queremos estar contigo donde tú estás. Y en el versículo 39, mire lo que le dice Jesús: venid y ved. Jesús le dijo: venid y ved. ¿Y sabe qué puedo entender? Yo creo que el Señor acá los estaba desafiando, no solo a ir con Él para hablar. Yo creo que Él les estaba diciendo: hay algo más de hablar y conversar. Vengan a ver algo que nunca, jamás, en ningún lugar van a poder ver. Él los estaba allí desafiando, no solamente a oír. Él los estaba desafiando a ver. Vengan a ver. Vengan, iglesia. Amado, lo que escuchan allí por YouTube en esta mañana, Dios te está desafiando que no solo escuches. Él te está invitando: ven a ver. Vení a ver. Vení a ver. Vení, acércate. No seas solo oidor. Vení a ver lo que está pasando. Allí los desafió. Hay algo más que una conversación, hay algo más que una palabra. Y yo creo que en la intimidad Él nos revelará, Él va a revelarlo por venir. En esa intimidad los cielos van a ser abiertos. Y estos discípulos tenían hambre. Estos discípulos no se conformaban con seguirlo. Estos discípulos querían más. Entonces Jesús, ¿cómo veía esa necesidad y ese hambre? Los desafió. Él dijo: vengan y vean cómo me manejo, cómo me muevo. ¿Y sabe lo que pasó? Relata el pasaje que versículo 39, les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba. ¿Y qué pasó? Se quedaron con él aquel día, porque era la hora 10. ¿Te imaginas un tiempo con el Señor a solas? ¿Te imaginas un tiempo allí en la intimidad con Él, donde Él te abre los cielos, donde Él puede mostrarte todo lo que Él puede hacer, donde Él te va a revelar cosas? Para poder terminar esto, quiero hablarles o finalizar esta charla con algo que considero, o me parece a mí, que es la mejor enseñanza que podemos tener. Y creo que la mejor enseñanza que nosotros podemos tener de esta palabra es que los 4 se hicieron tiempo para dar. Cada uno invirtió algo para que la obra de Dios pudiese cumplir. Ellos invirtieron tiempo. Ellos invirtieron tiempo para poder allí hacer que Jesús pudiese completar su obra. Y este es un tiempo muy especial, donde Dios necesita que tú te hagas el tiempo, no solo para buscar de su intimidad, sino para hacer aquello que fuiste llamado a hacer. Dios está convocando a toda su iglesia en toda parte del mundo para involucrarse
en lo que es la obra del Señor. Cada uno en su propósito, cada uno a su manera, cada uno con lo fue llamado. Juan hizo su trabajo, no tuvo celos, ni tuvo envidia. Ahí está Jesús, sigan a Jesús, porque eso fui llamado. Ahí estaba Andrés. Andrés tampoco tuvo celos. Yo fui llamado para acercar a las personas. Jesús, acá tenés, estos te buscan. Los discípulos, ellos siguieron a Jesús, pero no se conformaron con eso, con ser solamente seguidor. Seguidor es aquel que viene cuando puede los domingos, a veces una vez al mes cuando necesita, que solamente sigue a Jesús y a veces, bueno, cuando ve que ya no se ve más, Jesús está lejos, se apura para no perderlo de vista y lo tiene así como se ve y no se ve, se pierde, no se pierde. Ese es un seguidor, aquel que no se compromete, aquel que deja a Dios en segundo, tercer, cuarto lugar. Dios está llamando a su iglesia a que seas discípulo, a que te comprometas, a que de una vez por todas tomes una decisión, a que inviertas tu tiempo en las cosas de Dios. No importa lo poquito, no importa lo mucho, pero todo lo que tú pones en las manos del Señor, Él lo va a multiplicar. Él va a hacer que tenga sentido tu vida. Así como Él invirtió, ¿saben? Para que tú puedas ser salvo, para que tú puedas obtener los beneficios. El Padre invirtió a su Hijo. Él envió a su Hijo para rescatar tu vida. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cuál es tu inversión para poder rescatar lo que se había perdido? Dios te está desafiando en este día. Y si tú escuchaste esta palabra, yo te desafío que en el lugar donde tú estés, donde te encuentres, vos escuches esta palabra. Cualquier parte del mundo que tú escuches esta palabra, yo te desafío a invertir tiempo en el reino de Dios. Y quizás por tu tiempo o por lo que tú puedas invertir, tú puedes ser como ese Andrés. Fíjate, el fruto de Andrés, un Pedro, que aún la sombra de Pedro sanaba los enfermos. Que Dios